que cuántos de ustedes se recuerdan cuál es el tema que estamos hablando en estos días, particularmente en el mes de octubre. Los frutos del Espíritu. Sabía que en el mundo secular en octubre se celebra también la fiesta de las cosechas. Se celebra la fiesta de los frutos. Entonces, qué interesante que estamos compartiendo precisamente en el mes de octubre un tema que tiene que ver con frutos, pero por sobre todas las cosas tiene que ver con la naturaleza del creyente, con el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Hemos estado mencionando que vivimos en tiempos donde no es muy difícil ver a nuestro alrededor y percibir el incremento de ira, de odio, de rencor, de amargura y de resentimiento que se respira en el aire, que se respira de pronto, muchas veces aún en nuestros propios hogares, pero que Dios espera que como nunca nosotros podamos ser recipientes o podamos manifestar los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Y hemos estado hablando del fruto del amor, del fruto del gozo, del fruto de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la fe. Precisamente el domingo pasado Mario y Sari estaban compartiendo acerca del fruto de la bondad, que no lo ampliaron mucho por el tiempo, quizá obviamente, y porque estaban tratando dos frutos, pero yo creo que ellos hablaron de lo más importante, de la esencia de lo que es el fruto y también del fruto de la fe. Oh, cuán importante es verdaderamente que en estos tiempos podamos manifestar el fruto de la fe en nuestras propias vidas, una fe genuina hacia Dios, pero también una fidelidad de parte de nosotros a Dios y hacia los hombres. Esto es precisamente el fruto de fe que se manifiesta en nosotros, repito, hacia Dios, que en medio de lo que está pasando no negamos nuestra fe, sino que al contrario se afirma y se establece cada día más, pero que también podamos ser gente fiable, gente confiable, gente donde otras personas puedan descansar en nuestra palabra, en nuestros hechos y en nuestras actitudes. Y hemos venido diciendo que la única manera de poder manifestar este fruto en nuestras vidas es estar conectado a la fuente. Es estar conectado ¿a quién? Al árbol que da la vida, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos conectados a Cristo, lo menos que podemos hacer es manifestar los frutos del Espíritu Santo. No, y quiero aclarar, no me estoy refiriendo a los dones. Los dones son otra cosa. Los dones son boom, llegan y se ponen en tu vida, y así como se manifiestan se van. No, los frutos crecen y son parte de nuestra naturaleza. De hecho, yo quiero decirle que los dones no los vamos a necesitar en el cielo, pero sí vamos a necesitar los frutos. Sí vamos a necesitar amarnos todavía aún más. Sí vamos a necesitar tener paciencia los unos con los otros. No sé si me encuentro allá con Pedro de pronto, el impacientudo, y le digo, ¿sabes qué? Por favor, Señor, dame paciencia con Pedro, ¿no? Y me imagino más o menos, ¿no? Pero que los frutos son parte de una naturaleza, y estamos hablando de la naturaleza de ¿quién? De Dios. Entonces, Dios no se desconecta de lo que es Él. Entonces tampoco nosotros debemos desconectarnos de lo que Él nos llama a hacer, de la naturaleza del Espíritu en nosotros. Entonces en esta mañana quiero continuar con el tema la benignidad. La benignidad. Para hacer un examen en esta mañana, al llegar le pregunté a dos personas. Estamos hablando de los frutos y hoy quiero hablar de la benignidad. ¿Y me podrían ustedes explicar qué es lo que significa benignidad? Obviamente se quedaron pensando en un momento, y eso es importante, pensar antes de hablar.
Y entonces una de ellas me dice, bueno, ser misericordioso, claro, ese es un sinónimo de la benignidad, ser misericordioso. Entonces ahí comenzaron a describirme algunos sinónimos de lo que es precisamente la benignidad, de lo que es la benignidad. Pero yo, mientras estudiaba precisamente este tema, me preguntaba a sí mismo, Dios quiere que manifestemos benignidad o que seamos benignos, pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros entendemos la palabra benignidad? La escuchamos y decimos, ¿qué? ¿De qué planeta es? Benignidad. Como que entendemos más lo que es amor, lo que es fe, lo que es paciencia, pero esta palabra benignidad, benignidad. Entonces yo quiero que vayamos al origen, al significado precisamente de la benignidad, porque cuando entendemos qué es benignidad, entonces también tenemos el compromiso, la responsabilidad de poder manifestarla. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces la benignidad es la palabra latina o proviene del latín que es benignos, benignos. Usted ha escuchado la palabra benedicto o beneplácito, porque precisamente esta palabra bene quiere decir bueno. Si yo como hablo un poco italiano, oh, molto bene, entonces ya le estoy diciendo que está muy bueno. Si como una pizza y le digo, oh, molto bene, estoy diciendo que muy, muy, muy buena. Entonces, bene significa bueno. Y genus es interesante que viene de genes, que viene de origen, que viene de naturaleza. Entonces, si combinamos las dos palabras Venus Venu con genus, nos encontramos que es una palabra que significa, o el resultado de ella tiene que ver con alguien cuya naturaleza es buena, alguien cuyo gen, cuya transmisión es ser bueno en naturaleza. Otra traducción podría ser nacido para hacer bien. Alguien que es nacido para hacer el bien. ¿Y sabía usted que precisamente cada uno de nosotros, cuando nacimos a esta fe, a través del nuevo nacimiento, nacimos para qué? ¿Para seguir como estábamos antes? Para seguir en los pleitos, en las iras, en los odios, en los rencores, lo contrario a los frutos que son ¿qué? Las manifestaciones de la naturaleza de la carne, que ya se ha explicado bastante, pero no es el enfoque la naturaleza de la carne, nos estamos enfocando aquello que es más importante para que lo podamos vivir y experimentar, que son los frutos del Espíritu. O sea, alguien que nace para hacer el bien. En otras palabras, nosotros como creyentes, como cristianos, hemos nacido de nuevo ¿para qué? Para hacer el bien. Dígale a la persona que está a su lado, I was born to do good. Amén. I was born to be good, to do good. He nacido para ser bueno. He nacido para practicar la benevolencia, para transmitir la bondad de Dios a los demás. Entonces, la benignidad, de una manera práctica, tiene que ver con el trato que nosotros le damos a los demás. Tiene que ver con el trato que nosotros le damos a los demás. O sea que en su práctica, la benignidad es: haz de los demás lo que quieras que hagan contigo. O trata a los demás de la manera que te gustaría que te trataran a ti. Esa es benignidad. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, wow, yo quiero tratar a las personas de la manera que me gustaría a mí que me trataran, entonces yo automáticamente me estoy haciendo responsable delante de Dios para comenzar a actuar con los demás de la manera que yo quiero que actúen conmigo. O sea, no voy a esperar que los demás me amen, voy a comenzar a amar. No voy a esperar que los demás me den, voy a comenzar a dar. No voy a esperar que los demás vengan a mí, yo voy a comenzar a ir. Pero muchas de las veces hacemos lo contrario, ¿sí o no? ¿No le pasa a usted?
Entonces, mire, en Lucas capítulo 6, en uno de sus versículos precisamente, quiero ser más enfático, en el versículo 35, capítulo 6 de Lucas, en el versículo 35, nos está diciendo algo bien interesante. Las últimas frases resumen precisamente todo lo que en el capítulo 6 está hablando, y quiero que se mantengan conmigo, no se distraigan esta mañana, porque vamos a aprender principios de vida, principios de prácticas del creyente. Entonces Lucas capítulo 5, el versículo 35, las últimas palabras dice: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Es interesante que en el Nuevo Testamento es donde por primera vez encontramos la palabra benigno, o nacido para ser bueno, o bueno en naturaleza. Entonces desde aquí nos está diciendo: hey, sean hijos de Dios, porque vuestro Padre, vuestro Dios es que benigno. Y como hablábamos en algunos de los sinónimos de benignidad, es ser amable, ser compasivo, ser tierno, bondadoso, misericordioso. ¿Acaso no es eso lo que es Dios? Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es amable, oh, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, compasivo con los demás. Entonces, si el escritor, que es Lucas, nos está a nosotros encomendando que como hijos de Dios que somos, tenemos también que comportarnos como nuestro Padre. Repito, si somos verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo por la naturaleza que ya está en nosotros por su Espíritu Santo, entonces lo que Él nos está pidiendo que manifestemos entonces lo que es de Dios, lo que es de nuestro Padre. Entonces, lo que me llama más la atención es que el contexto del texto es donde se pone más interesante, para que no se convierta en pretexto. O sea, siempre es muy importante cuando esté estudiando la palabra, usted no se base solamente en un texto, porque de un texto podemos hacer literalmente una doctrina, podemos armar una religión, es más, podemos armar una herejía, podemos establecer un culto, no un culto sano, sino un culto que tiene como fin desviarse de la palabra de Dios cuando tomamos solamente un versículo. Siempre estudie el contexto del texto para que no se vuelva en pretexto. Entonces, cuando nos está diciendo precisamente en este versículo: sean o compórtense como vuestro Padre que es benigno, entonces Él comienza desde el versículo 27, Lucas capítulo 6, versículo 27, a decirnos cómo debemos de comportarnos. Entonces dile a la persona que está a tu lado: prepárate, porque aquí vas a aprender principios de cómo comportarte. Dile: vas a aprender principios de cómo comportarte, de cómo necesitas hacer las cosas. How do you need to do things in life? According to what? According to my nature, de acuerdo a mi naturaleza, no, de acuerdo a la naturaleza de Dios. Entonces, si tiene sus Biblias, acompáñenme también. Sé que hoy, estos tiempos, no podemos proyectarlo aquí, pero créame que vamos a estudiar en estos minutos que me quedan la palabra de Dios, y vamos a ser enriquecidos a través de ella. Deja ver cuánto tiempo tengo. Wow, me entregaron el servicio tarde, man. Entonces, a ver, ¿quién me da 10 minutos? A ver, 10, 20, es suficiente. Ya, bajen la mano, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 27 dice: pero a ustedes los que oyen. Interesante. O sea, ustedes que están sentados aquí en esta mañana, les digo,
o no, más bien les digo yo, les dice el Señor. A veces esperamos que venga, thou says the Lord. Así te dice el Señor. Bueno, acá está en la palabra, de otra manera diciéndote, así te dice el Señor. Amen a sus enemigos. Ouch. Hagan bien a los que los aborrecen. Ouch, más todavía. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Al que te hiera una mejilla, ponle también la otra. Y al que te quite una capa, no se la niegas. Es más, dale hasta el pantalón, si es posible. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y vamos a ver por qué está hablando de esta manera. Entonces, y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Esta es que benignidad, nacido para ser bueno en esencia, en naturaleza. Versículo 32. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Ay, bien bueno, bien bonachón. O sea, yo sé que no me va a maldecir mi hermano, ¿verdad? Pues entonces me inclino allá. No, si lo amas a él porque te ama, no tiene sentido. Dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, porque cada grupo de personas tiene sus amigos, tienen sus relaciones a quienes aman, independientemente si son buenos o son malos. ¿Está conmigo? Entonces, pero si haces bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también, dice, los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos que tienen esperanza de recibir, también ¿qué mérito tienen? Porque los pecadores prestan y a veces prestan con intereses. A los pecadores, dice, para recibir de ellos la misma que cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, les dice el Señor. Hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande. Y entonces, cuando vivan de esta manera, serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno, porque Él es bueno, y como hijos debemos manifestar eso. O sea, si somos manzanas, no vamos a dar naranjas, vamos a dar manzanas por naturaleza. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos que dar lo que es de Dios en nuestras vidas. Y continúa diciendo, sean ustedes, ¿quién? La persona que está a tu lado. Dile a la persona, sé tú misericordioso. Ouch. Sé tú misericordioso, así como tu Padre es misericordioso. Y el versículo 37 sigue diciendo, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y entonces serán perdonados. Den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán, darán en sus regazos, porque con la medida con la que se les mide, o con la que miden, se les volverá a medir. Repito, porque con la medida que tú mides a los demás, o de la manera que tú tratas a los demás, al final de cuentas te van a tratar a ti. Se te va a regresar. Hay mucha seriedad aquí. Como que estamos predicando la palabra, ¿verdad? Entonces, no juzguemos. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. Porque ya de antemano entendemos que de la misma manera que yo estoy juzgando, también el día de mañana me van a juzgar a mí. Desafortunadamente hay algunas iglesias, aquí no existe, aquí no pasa, que todo lo que hacemos como cristianos es estar juzgando a los demás. Es estar condenando a los demás por sus faltas. Cometen errores y ahí estamos encima de ellos. Cuando hemos sido llamados
a manifestar precisamente el ¿qué? El fruto de la benignidad. El fruto ¿qué? De la misericordia, de la amabilidad, de la compasión, del regresar bien por bien, del regresar amor por amor. Amén. Entonces, si usted está de acuerdo conmigo, yo creo que como nunca, no solamente el mundo secular allá afuera como lo conocemos, pero nosotros aquí que hemos sido llamados a ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es importante que nos comportemos como se comporta nuestro Padre Celestial, como se comporta Jesucristo. ¿Qué haría Jesucristo en su lugar? Si Dios es benigno, entonces tenemos que ser amables, compasivos, tiernos, bondadosos. Mire Gálatas capítulo 5 versículo 14 lo que dice en el mismo contexto de lo que está hablando de los frutos. Dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más al principio, haz con los demás lo que tú quieras que hagan contigo. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Trata a los demás como te gustaría a ti que te trataran. Algunos ya lo estoy mirando, ahí te hablan vieja. Algunos veo como que, hey, hoy te está llegando. ¿Por qué no le dice hoy nos está llegando? A todos, amén. ¿Le seguimos o ya concluimos aquí? Ok, bueno, ahí vamos. Entonces, el versículo 15, porque es interesante. O sea, toda la ley se comprime o se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas. Pero si os mordéis y os tragáis unos a otros, ¡ay! Pastor, ¿por qué está hablando así? Yo que venía a recibir bendición, yo que venía a que impusieran las manos sobre mí, me cayera, pero me está cayendo. Me está cayendo. Dile a la persona que está a tu lado: me está cayendo. Me está cayendo. Porque si se muerden y se tragan, en esta versión, porque si se muerden y se tragan los unos a los otros, le está diciendo a la iglesia: tengan cuidado que al final no se consuman los unos a los otros. O sea, que se traguen de pronto es una cosa, que se devoren, pero que se destruyan, eso es lo peor que ustedes puedan estar haciendo. Por eso el versículo 16, digo pues, anden, caminen, vivan en el Espíritu y no cumplan con los deseos de la carne. Mira que los deseos de la carne son tremendos. Si tú les obedeces, si tú quieres hacer lo que ellos quieren, vas a terminar en problemas. Vas a terminar haciendo mal. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 31 dice: quítese entonces de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia. Es la palabra contraria a la benignidad. Hay mucha maledicencia en estos momentos. O sea que hay mucha maldad. Pero Dios nos está llamando a hacer el bien. En medio de un mundo lleno de maledicencia, entonces hemos sido llamados a ser benévolos con los demás, a practicar la benignidad. Por eso quítese de ustedes todas estas cosas y toda malicia. Antes sean benignos. Una vez más la palabra aquí. Antes sean ¿qué? Benignos. O sea, te lo traduzco: amable, misericordioso, compasivo, bueno con los demás. Y dice: perdonándonos los unos a los otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Es interesante que Pablo, repito una vez más, les está hablando aquí a una iglesia, a la iglesia de Gálatas. Yo pregunto: ¿quién no te ha fallado alguna vez? ¿Quién no ha pecado alguna vez? Mas sin embargo somos prontos, rápidos para juzgar. No la puede hacer alguien porque ya vienes ahí con todo. Pregunto: ¿así es Dios contigo?
¿Cuántos de nosotros le fallamos a Dios a diario? Pregunto, ¿cuántos de nosotros le fallamos a Dios a diario? Quiero ver sus manos. Yo levantaría hasta los pies también. Sí, todos, dice Pablo, dice Santiago, todos de una manera u otra fallamos, herimos, ofendemos, dañamos, pero más sin embargo Dios no nos guarda récord de ello. Me hubiera gustado ayer en la noche pensando en esto. Pensé en un lápiz grande, en un lápiz así grande, y le dije a mi esposa, ¿habrá algún lápiz grande para ilustrar algo así? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros usamos más la punta para escribir las faltas, para escribir los errores, para escribir los pecados de los demás. Somos buenos para estar escribiendo, pero no nos damos cuenta que un lápiz tiene también otro punto. Y ese punto se llama borrador. Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos dedicamos más a borrar que a escribir? Aún en la misma pareja, aún en la misma familia, ¿cuántos de nosotros estamos con el lápiz ahí? Ya vienes, tremenda, vas a ver aquí, te estoy esperando con ese lapizón así grandote. Me la hiciste, me la pagas. Cuando el Señor dice, viene y lo borra todo. La palabra de Dios dice, Él es el que borra todas tus iniquidades. Él es el que borra todas tus maldades. Él es el que borra todos tus pecados. Y no solamente los borra, sino que también los arroja, dice, a lo más profundo de la mar, para que ya nosotros no más lo saquemos, no más lo traigamos a la luz. Pero nosotros, los seres humanos, y muchas veces cristianos, creyentes, somos fáciles en estarle sacando la listita a los demás. Yo quiero decirte, borra todo lo que tenga que ver con afectar a los demás y tenga que afectar también tu relación, para que puedas vivir una vida en paz, llena de gozo y de tranquilidad. Amén. Jesús dejó bien claro este fundamento, no como una excusa para que sigamos amargados, para que vivamos resentidos, sino como un principio para perdonar. Mateo 2, 18, 21. Y si puede venir a Andresito por ahí. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó a Pedro y le dijo, escuche bien, hemos leído tanto este pasaje, pero la pregunta de Pedro es, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿A quién está diciendo? A mi hermano. A mi hermano. No le está diciendo al vecino. No le está diciendo a la otra iglesia. Le está diciendo a esta iglesia, a mi hermano. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Y no solamente a mi hermano en la fe, pero a mi hermano en sangre. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Y luego él se responde como que las tiene todas y dice, yo sé. Hey Jesus, stop, wait a minute. No, I can answer the question too. A mí te pregunto, pero yo la sé también. Hasta 70, hasta 7 veces, Señor. Porque en la ley, el límite para liberar, el límite para perdonar era hasta 7. Entonces como que ya 7 era lo máximo. Entonces le responde el Señor, y usted se la sabe. No te digo que 7 veces solamente, sino 70 veces 7. En otras palabras, Jesús no pone límite al perdón. Tampoco lo usa como una excusa para que nosotros continuemos amargados y resentidos con los demás. Tú no puedes evitar que las personas te ofendan. Tú no puedes evitar que las personas pequen contra ti. ¿Hasta cuándo he de perdonar al que me peca a mí, Señor? Al que me ofende. Ofendió.
mi fe, mi persona, mi dignidad. ¿Hasta cuándo, Señor, lo he de perdonar? Hasta que sea posible siempre. En el principio de Dios no hay un margen de cuánto, de cómo, de qué manera. En el principio de Dios simplemente Él te dice perdona. Oh, si solamente practicáramos este principio, ¿sabe? Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces lo sabemos, pero acá en el corazón no lo practicamos. ¿Y de qué sirve que nosotros lo escuchemos y no lo practiquemos? O por lo menos no nos esforcemos a hacerlo. Y como conclusión quiero darle otra escritura, y digo conclusión para que vea que ya voy terminando. Romanos capítulo 12 versículo 17 dice: no pagues a nadie mal por mal. Procurad siempre lo bueno delante de todos los hombres. Ahora ya aquí no se extiende a nosotros. Porque si amas a los que te aman, qué nice. Oh, si abrazas a los que te abrazan, oh, so beautiful. Pero aquí está diciendo a todos los hombres. Y aquí es donde se pone precisamente bueno. Manténgase así, sean buenos, procuren ser buenos con todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Repito, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, depende de mí. Ya no depende de los demás, está en mi capacidad. Estén en paz con todos. ¿Quién? Los hombres. No solamente de fe, no solamente de la familia. Porque sigue diciendo: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, a brasas o tizones encendidos amontonas sobre su cabeza. En otras palabras, si tú haces esto con tus enemigos, con los que te odian, al final de cuentas va a venir avergonzado diciendo: wow, qué tremendo, yo merecía que me condenara, yo merecía que me juzgara, yo merecía que actuara diferente hacia mí, pero más sin embargo me está dando de comer, sin embargo me está dando un trato diferente. Entonces yo quiero decirle que ese es amor incondicional. No hay nada más poderoso en la vida que el amor. Y si usted se aferra, usted y yo nos aferramos a amar incondicionalmente a los demás, tal y como ellos son, o no como usted espera que ellos sean, yo quiero decirle que las cosas cambiarán de una manera drástica y poderosa. Y el versículo 21 termina diciendo: no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, así como la luz tiene el potencial de eliminar las tinieblas, de remover las tinieblas, de igual manera el hacer el bien erradicará toda la maldad. Por eso el Señor está diciendo: necesitamos más gente que haga lo bueno. Porque entre más gente haya que haga lo bueno, menos maldad habrá en la tierra. ¿La estamos captando? Mientras más luz haya o llegue a un lugar oscuro, más las tinieblas se desaparecerán. De una manera práctica, el bien siempre va a vencer el mal. El bien tiene la finalidad y la capacidad de terminar con la maldad. Somos de pronto también a ver la maldad siempre en todo.
Ay, el mundo está mal de peor. Ay, las circunstancias están malas. Ay, qué mal está esto, qué mal está lo otro. Y sabes que mientras tú y yo sigamos hablando así y comportándonos así, entonces no esperemos que algo mejore en la vida. La responsabilidad de Dios para nosotros es que comencemos a manifestar el bien donde está el mal. Y entre más bien hagamos, menos mal habrá en esta tierra. Pero algunos podrían decir: pastor, it's too late. Es muy tarde ya para erradicar el mal. No, toca a una persona comenzar a hacer el bien. Toca a un esposo comenzar a hacer bien en su familia, a una esposa a ser benigna con los demás. Y si comenzamos con uno, yo quiero decirte que tendremos más esperanza de que si 10 millones de personas hay malas, entonces 999,099 habrá uno menos malo en la vida. Habrá en esta tierra, amén. Uno menos malo en esta tierra habrá cuando tú y yo nos dedicamos a hacer el bien. Y como práctica, perdónenme que me estoy extendiendo, pero está bueno, me emociono. Y como práctica es lo siguiente, para que vea cómo se extermina. De pronto tú vas manejando en una calle y cometes un error como cualquier otra. Cometes un error. La persona que va a tu lado comienza a gritarte: ¡Hey, you! Esto y de la esta y de la otra y de la aquella, y comienza a ofenderte, comienza a insultarte. Entonces el ambiente se tornará de la manera que tú quieras que sea. Si tú comienzas a responder igual, que tú que te crees, y vas en el volante y esto, y comienzas a responderle, entonces ya no hay solamente un gritón, ya no hay solamente una persona que está haciendo el mal, entonces ya hay dos personas que están haciendo mal. Did you get it? ¿Lo estás cachando? Entonces, cuando tienes la oportunidad de disminuir la maldad en la tierra, tú mismo la aumentas. Tú mismo la haces crecer con tus reacciones, con tus actitudes. Pero si te callas, no solamente tú no eres partícipe de esa maldad, pero yo quiero decirte que ese silencio en tu vida silenciará también a la otra persona. Y entonces ganarás uno más a un mundo malo. Ganarás a una persona que sea buena, porque tú hiciste el bien. Pero se pone más tremendo. Pero no va solo en el carro, no, va tu esposa y van tus hijos, y con mucho respeto a adolescentes, teenagers. Muchas de las veces tendemos a responder así, y entonces vemos que el otro está insultando a su papá, y entonces baja el vidrio el hijo que viene atrás: Hey, what's up, man? What are you doing? Hey, he's my father, man. Y el que se pone y luego la esposa: hey, viejo, esto y el otro. Entonces ya no es solamente el que va manejando, es la esposa, es el hijo que va atrás, y es el hijo que va atrás. Y entonces una actitud ya encendió a 4 más. Ya aumentó la maldad en la tierra. Pero qué tal que por otro lado el que te está insultando también lleva a su familia. Se acabaron los amén. El que te está gritando, el que te está ofendiendo también lleva a su familia. Entonces tú le respondes, y de repente bajan la ventana de atrás y con una pistola. Y entonces aumentas y aumentas la maldad con tus actitudes, con tus reacciones. Y eso pasa también en el hogar. Eso pasa en la familia. Si por lo menos te callaras a veces, si por lo menos be quiet, shut up, let it go, let it go, calm down. A
Algunas de las cosas que yo hacía, perdónenme, me estoy pasando, pero esto está bueno, ya. Bueno, ¿cuántos me dan 5 minutos? Una de las experiencias que vivimos como matrimonio recién casados es de que nos dimos cuenta que comenzamos a discutir bastante. Ella es de un temperamento completamente diferente al mío. Bueno, era en ese entonces. Bueno, es colérica transformada, colérica reformada. Y yo, un melancólico que podría pasar un carro semáforo por encima de mí y no hacerme nada. Pero cuando llegaba el momento de discutir, ella explotaba y bla, 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 yeah. Y yo ya la estoy haciendo del bueno, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Y ya eres testigo. Yo podía también responderle de igual manera, pero al responderle iba a agravar más las cosas. Ya no iba a ser solamente una leona, perdón, ya no iba a haber solamente una persona que está gritando. También se iba a encontrar con un león. Imagínese 2 leones peleando. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, está bien, yo sé, no funcionó, bla, bla, bla. Lo que haya sido, me salía de mi casa, las llaves, me salía de mi casa y allá abajo en el estacionamiento, no me iba a ningún lugar, allá abajo en el estacionamiento entraba a mi carro, no importando las horas que fueran, 11, 12, 1 de la mañana, ahí me quedaba. Cuenta hasta 10, no, cuenta hasta 100. Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, te necesito. Please. Bueno, no hablaba mucho inglés en ese entonces. Señor, por favor, ven. Cálmame, tranquilízame. Gustavo, tranquilo. ¿Tú eres tranquilo? Acuérdate que eres tranquilo. Sí, soy tranquilo. Entonces, después de un rato regresaba y ya la leona, ya mi esposa I love you, sweetie. Y ya mi esposa, y entonces ya podíamos hablar. Pude haber incrementado la maldad, pero mi reacción, mi actitud hizo que menguara. Pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo sería el mundo si todos nosotros fuéramos benignos? ¿Cómo sería el mundo si todos nosotros fuéramos amables, misericordiosos, compasivos, clementes y todas estas cosas? Pero bueno, no lo ponemos así. ¿Cómo sería la iglesia, el cuerpo de Cristo, si por lo menos nosotros nos comportamos así, de esa manera? Tendríamos mejores iglesias. Tendríamos mayor oportunidad de que la gente nos vea y digan: wow, cómo se aman, no cómo se juzgan. Wow, cómo se aceptan, no cómo se condenan. Wow, qué tremendo, mira cómo reaccionan. Entonces habría un mundo diferente. Parece una miopía esto, como que fuera de otro planeta, como que no existiera. Pero si está en la palabra, se puede, comenzando con cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie entonces. Póngase de pie allí donde está. Póngase de pie. Cuando yo le predico a usted, me predico a mí mismo. Y me analizo y me evalúo de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo y no de acuerdo a mi carne. Por eso yo quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos, no se distraiga. Si tiene que ir al baño por emergencia, hágalo. Pero este es un momento de que antes de decir Dios le bendiga, que tenga feliz semana, todos los que estamos aquí nos analicemos, nos preguntemos de qué manera estamos.
practicando en nuestra vida? ¿De qué manera nosotros estamos respondiendo? ¿De qué manera estamos viviendo ante las demandas de un reino de Dios que espera ser manifestado en cada uno de nosotros? Por eso Romanos dice que la misma tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, el comportamiento, la actitud de cada uno de los hijos de Dios en esta tierra. Padre, yo te pido en esta mañana ya, Señor, todavía que esa misma benignidad sea, Señor, transmitida, manifestada desde tu espíritu a nuestro espíritu, desde tu corazón a nuestro corazón. Señor, que así como eres benigno, misericordioso, compasivo, Señor, podamos comenzar a ser así. Tu espíritu está en nosotros, Padre. Hemos nacido de nuevo, Dios. No tenemos excusa para comenzar a ser benignos los unos con los otros. Padre, yo te pido en esta mañana que por favor nos ayudes. Señor, es un principio que a la carne, que a las emociones es difícil poder vivirlo, Padre, pero no imposible poder hacerlo si tu espíritu está en nosotros. No es imposible. Lo que para los hombres es difícil, es posible para Dios, Padre. Es posible para Dios. Padre, yo te pido que no solamente sea una enseñanza más, que no se convierta en algo que escuchamos, pero que sea algo que practicamos, algo que, Señor, nos disponemos a partir de este día, tratar hasta donde sea posible ser benigno con todos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén y amén. Familia, gracias por su paciencia. Gracias por su tiempo. Ahora tenemos el gran reto: practicar lo que estamos escuchando. Dios me los bendiga. Salúdese, salude a la persona que está.